¿Qué tal estáis, queridos prestosos y prestosas? Hoy en nuestros Secretos de Asturias os vamos a mostrar un secreto muy prestoso. Es una casa de familia que es un palacio. El Palacio de San Juan de Duz, aquí en Colunga. Vamos a conocerlo. Tenemos la suerte de que nos abran la puerta la familia Pérez Otero, que son los propietarios de este palacio del siglo XVII, aquí en este sitio tan espectacular como es San Juan de Duz. Está su aldaba. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Regina? Muchas gracias por recibirnos en vuestra casa. Un placer. Aquí en Secretos de Asturias. Vamos a conocerlo. Vicente, de nuevo muchas gracias porque realmente es una casa de familia, ¿no es así? Sí, de así familia. es. La casa es de familia, pero es una casa que fue heredada. Ahí está el escudo de la familia. Es el escudo de armas, sí, de la familia Poladura, ¿vale? Y el escudo, como puedes ver, tienes a la izquierda tienes un castillo y a la derecha un león, que viene del matrimonio, pues, de la época medieval, de una señora de Castilla con un señor de León, y de ahí se fusionaron y así quedó el escudo de armas. Que, por cierto, Poladura es un pueblo de aquí, de la zona. Sí, justo aquí cerca. Bueno, Vicente, estoy admirada con vuestro hórreo. Por cierto, es hórreo, aunque tenga 6 pegollos, porque tiene un obispo arriba, tiene la vertiente es a 4 aguas. Eso es. Y es cuadrado, tiene 6 pegollos, porque necesito en su momento redoblar un poquito el apoyo. En las cabezas de liños, encima de lo que es la pieza que se llama enhuelgo, o sea, de la esquina, tenéis tallas antropomórficas. Sí, es curioso, y si te fijas no están todos tallados, hay algunos que han empezado a tallarse, porque el hórreo también es cuando de inicio de la construcción de la casa, y no están todos tallados. El mejor es este que tenemos aquí, donde se puede ver claramente la cara de una persona. Incluso hay un sogueado también, si te fijas, como abrazándole a él y luego iniciado en la otra cabeza de liño. Interesantísimo. Sí. Que estábamos así un poquito viendo pues la cantidad de ganchos que tenéis en las colondras del hórreo, que mucha gente no sabe para qué son, pero aquí tenéis un montón. Sí, porque como comentábamos, esta finca sobre todo pues, agrícola y ganadera, y todavía a día de hoy se sigue utilizando pues, para secar las faves, cebollas. ¿De verdad? Se sigue utilizando, sí. ¿Qué cosechas tenéis aquí ahora? A día de hoy pues tenemos aguacates, tenemos una finca, tenemos unos 200 aguacates más o menos, que es, bueno, pues como sabéis está ahora en boga aquí en Asturias. Sí. Y bueno, si Dios quiere, este año tenemos la primera producción de aguacates. Este era el jardín tal cual, bueno, más o menos tú lo conociste en tu infancia, ¿no? Por ejemplo, toda la parte donde estaban los aguacates pues eran manzanos, ¿no? Cuéntame otro de los rincones preciosos de esta finca, de este Palacio de San Juan de Duz, es esta pequeña pérgola también, con esta mesa que parece muy antigua, ¿no? Así es, aquí hacíamos todas las comidas familiares que teníamos todos los años con una gran fabada, toda la familia. Nos poníamos aquí, como puedes ver, pues con unas vistas espectaculares hacia la montaña del Sueve y hacia la finca. Efectivamente, tenéis enfrente el Sueve, eso totalmente. Eso es. Y tenéis esta finca agrícola con estos árboles y abajo tenéis unas colmenas. Hay unas colmenas de abeja que es mi hermano el que el que es el apicultor, y todos los años saca una producción de más o menos unos 400 kilos de miel de aquí del palacio. Habrá que probarla. Agradeceros de nuevo que nos hayáis acogido en vuestra casa. Un placer. Porque es una casa vivida, una casa de familia, ellos viven aquí. Y está llena de secretos prestosos. Por ejemplo, este pequeño crucero, pero el más secreto prestoso no está aquí, sino que está un poco es un más allá. vestigio por esta casa, justo porque es la parte más cerca de la iglesia de San Juan, está el crucero, porque por aquí dentro pasaría el Camino de Santiago. El Camino de la Costa. El crucero que marca está dentro de la finca. Bueno, vamos a empezar un poquito a hablar de lo que es la casa en sí, ¿no? Porque el jardín es muy bonito, pero la casa está conformada por varias partes que han cambiado, pero... A lo largo de los años así es, y la parte primogénea, luego veremos, es una capilla que tenemos dentro de la casa,
pero luego también tenemos esta parte que pues es la parte, como decíamos antes, ha sido una finca agrícola y ganadera. Pues aquí tenemos ahora lo que es la parte de la cuadra sería, la parte ¿no? de la cuadra, que ahora es una de verano, Salón, o sea, ¿no? lo utilizamos aquí en verano. Fenomenal. Y la galería. Y la galería Espectacular. típica asturiana, de casona asturiana, con lo que viene siendo el baño en la esquina, que es para dar más calor, la parte más caliente de la casa, y lo que más se vivía antiguamente. Bueno, pues vamos a conocer un poquito por dentro esta casa tan curiosa, llena de... Sí que son secretos de Asturias. Y para empezar, pues con estas columnas de época. Siglo XVII me habías dicho, ¿no, Vicente? Exacto, sí. Principios del siglo XVII. Bueno, un rincón prestosísimo, Vicente. Además te trae muchos recuerdos. Yo no sé por qué me he parado frente a estos cojines, este banquito así bajito, pero pues parece ser que es un rincón muy íntimo para vosotros, ¿no? Muy íntimo, porque es donde mi padre pasaba aquí los inviernos con la chimenea, que esto era la antigua cocina, el antiguo billar de la casa. Pues él se ponía aquí en invierno a leer y a pasar aquí la tarde con la chimenea y sus lecturas. Qué divertido este caballo con rostro humano en este cuadro tan espectacular de Santiago Matamoros. Así es. Pues es una tendencia de la época que había, que como puedes ver se ve una cara humana en la cara del caballo. Qué curioso. Sí. Bueno, este salón precioso con primero los tablones del suelo que me tienen maravillada. Sí, de castaño. Anchísimos y muy antiguos. Un rincón familiar, bueno, por todas partes la imagen de los familiares de vosotros, de vuestros padres. Tu padre, en paz descanse, falleció... Falleció hace ya 20 años. ¿Cómo era su nombre? José Pablo Pérez del Busto, que era nieto del afamado arquitecto Manuel del Busto, que tiene muchas obras aquí en Asturias, tanto en Gijón como en Oviedo. Le adoramos. Estamos en una de las habitaciones de la casa. Bueno, es una habitación curiosa, ¿no? En cuanto a que aquí tuvisteis durmiendo al obispo Lauzurica. Así es una historia simpática porque vino a visitar la parroquia de Colunga y como hay una rivalidad entre Colunga y Lastres, él buscó una casa para quedarse en mitad y no crear polémicas y aquí se quedó a dormir. Bueno, pues vaya cama que tenía Monseñor. Sí. Y también hay que decir que esta pequeña cama que está aquí al lado era para su asistente. Así es, ahí también se quedó don Pepito, que se llamaba, el asistente. Que luego resultó ser una alta dignidad de la Iglesia Católica Asturiana. Historia de esta familia que tiene pues un pasado bancario, con sidra, con... Así es, aquí en Colunga somos conocidos como los Pablos. Mi bisabuelo pues tenían esos negocios, tenían por ejemplo la banca, como decías, comercio, y una cosa muy peculiar, por así decirlo, es el tema de la sidra de Orrio, chocolate y sidra. Y es la exposición de París de 1900, donde podéis ver un Orrio hecho con botellas de sidra. Qué gracioso. Habrán copiado en Gijón ese árbol de botellas de sidra, a lo mejor inspirado. Fíjate, todas las vitolas, como si fueran vitolas de puro no, pero bueno, en este caso no sé cómo se llaman, en las botellas históricas que muestran... Así es, las diferentes marcas y nombres que se hacían en la fábrica. Pues seguimos conociendo más secretos de Asturias, secretos del Palacio de San Juan de Duz que nos está mostrando Vicente. Por ejemplo, la vidriera cenital con el escudo de armas de los Poladura, que está impecable. Así es, está restaurado hace 20 años y es el escudo de armas de la familia, el mismo que teníamos fuera, pero en vidriera. En vidriera con los colores del escudo. Muy bonito, precioso. Vicente, fíjate que todos los seguidores van a ver cómo entramos nosotros aquí a esta parte alta, que es la tribuna de la capilla, y accedemos desde la propia casa. Así es, y es la capilla donde realizamos todas las celebraciones familiares. Porque es una capilla que está bendecida, consagrada. Está bendecida, consagrada, y como dato es aquí donde comenzó la construcción de la casa. Me acabo de enterar que quien rece una salve en esta capilla tiene indulgencia plenaria, Vicente. Así es. Qué poderío tenéis, ¿eh? Bueno, presidida por Nuestra Señora de la Asunción, precioso retablo barroco, muy restaurado, impecable, ¿lo tenéis? ¿Tu padre? Toda la restauración de la capilla la realizó mi padre. Y también muy interesante esa adquisición que en su momento hicisteis de este cuadro, que es muy enigmático, porque es, bueno, pues es la Virgen María, San José y el Niño Jesús,
con el burro en la barca. Así es. Se dice que es la vuelta del Sí, la huida de Egipto, que no es la huida, porque realmente parece como que están volviendo, ¿no? Pero están volviendo porque, como podéis ver, el burro está dentro de la barca. Claro, si no iría. O sea que para ir iría encima. Este precioso salón que es vuestro comedor de invierno. Así es, aquí es donde hacemos las comidas en invierno. En esa mesa del fondo nos ponemos toda la familia porque se puede ampliar y ahí estamos todos. Qué prestoso, ¿no? Sí, la verdad. Qué prestoso. Bueno, y aparte de comidas, me imagino luego un montón de cosas. Bueno, aquí hay una mesa pequeña de juego y no sé si funciona, suena este maravilloso piano de cola de caoba. Suena, pero con la humedad es muy complicado de afinar. Pues despedimos hoy nuestros Secretos de Asturias desde este rincón. Vicente Pérez Otero, que nos has acompañado como Cicerone, favorito de aquella señora rubia que está ahí arriba. Que es mi madre, Carmen Otero del Castillo. Que hoy ha dicho que te toca a ti, ¿no? Contar. Me dio el protagonismo. Ha sido un placer, de verdad, muchas gracias. El placer ha sido nuestro, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, un secreto muy prestoso, abrir las puertas de su casa, el Palacio de San Juan de Duz, para Secretos de Asturias y Canal Prestoso. Nos vemos pronto. Nos vemos el martes con más Secretos de Asturias.